Muy buenos días. Acá desde el Chair de Innovación les damos la bienvenida al espacio de hoy, buscando hablar sobre el tema de ciberseguridad, pero desde una perspectiva de liderazgo y toma de decisiones. Queremos ayudar en este espacio a entender un poco más el rol no técnico de estos líderes de empresa, en este caso dueños de empresas, gerentes generales, gerentes de operaciones, entender el rol frente al riesgo cibernético, saber qué exigir a sus equipos y entender un poco su estrategia y evitar errores comunes que agravan las situaciones ante incidentes o ataques. Para esto, en el día de hoy tengo dos invitados de lujo. Frente a mí se encuentra Carlos Enrique Ungo, un ejecutivo panameño del sector tecnológico, ingeniero electrónico graduado de la Universidad de Santa María la Antigua y con una maestría en gestión de ingeniería en la Universidad de Louisville, con más de 25 años de experiencia llevando iniciativas de transformación digital y ciberseguridad en entornos de infraestructura crítica y logística. Actualmente se desempeña en roles de dirección tecnológica, participa activamente en espacios gremiales como APEDE y es un referente no solamente en Panamá, sino también en la región en el tema de resiliencia operacional y protección de infraestructuras críticas. Bienvenido, Gracias. Carlos, a este espacio. Por acá me acompaña Diego González Arango. Diego es un profesional también panameño especializado en ciberseguridad y respuesta a incidentes, reconocido por su enfoque técnico-jurídico en el manejo de ataques informáticos y la gestión de evidencia digital. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Universidad de Panamá, abogado por la Universidad del Istmo, cuenta con un MBA y estudios en alta gerencia por la Universidad Interamericana de Panamá, con una maestría en ingeniería matemática por la Universidad Tecnológica de Panamá y formación especializada en seguridad informática ofensiva. Se desempeña como líder del capítulo OWASP Panamá, es miembro de Mensa Brasil y ha participado activamente como perito informático forense, conferencista y capacitador de jueces, fiscales y profesionales en temas de análisis forense digital, cadena de custodia y respuesta a incidentes cibernéticos. Muchísimas gracias a ellos y al resto de los que hoy nos acompañan el día de hoy. Y vamos a empezar este conversatorio con preguntas, así que iniciamos con Carlos. Mira, Carlos, nosotros los que estamos en roles de gerencia, de liderando empresas, me gustaría que me comentes cómo debe un gerente de compañía, un CEO, un dueño de empresa, integrar la ciberseguridad en la estrategia del negocio y no tratarla como un tema aislado de tecnología. Ese es un tema que hemos venido discutiendo en mi grupo de amigos y colegas desde hace varios años, porque sigo viéndolo, o la mayoría de la gente lo sigue viendo como un tema técnico. Y la realidad es que hace años dejó de ser un tema técnico para convertirse en un tema de negocio. Entonces, realmente creo que eso es lo más importante, que las juntas directivas, los CEO, los CFO, tienen que entender que la ciberseguridad es un componente fundamental de toda interacción de negocio que realizan ellos. A la hora de tener una fusión, a la hora de tercerizar un proceso crítico en la empresa, tienen que tomar en cuenta el concepto de la ciberseguridad desde sus inicios. ¿Cuántas veces no ha pasado que se terceriza un rol crítico del negocio y el personal técnico, ya sea el CISO o el CISO, están completamente fuera de la discusión inicial, y cuando se concreta la tercerización, entonces comienzan a ver los temas de integración, de protección de datos, etcétera? Y eso pasa muy frecuente. Entonces creo que fundamental es entender que no es un tema técnico, que es un tema de negocio, y que prácticamente todas las decisiones que ellos van a tomar siempre va a haber un componente de ciberseguridad, ya sea disfrazado de protección de datos, ya sea disfrazado de integraciones y niveles de riesgo, etcétera. Entonces creo que eso es lo fundamental. Y por el lado de la contraparte del CISO, dejar de hablar justamente técnico, ¿no? O sea, uno tiene que comenzar a manejar el concepto de ciberseguridad desde la perspectiva que lo va a entender la junta directiva, y es riesgos. ¿Okay? Si uno comienza a hablar en función de los riesgos que representa una contratación, de personal, un contrato, el riesgo que puede tener de repente los proveedores, que a veces prácticamente pasan completamente desapercibidos. Entonces la discusión cambia y uno se convierte de ese CISO técnico
en un aliado y un consultor que realmente le da valor a las discusiones de la Junta Directiva. Así que yo creo que ese es el principal componente. Hay muchos otros, pero cuando cambia esa discusión de lo técnico a riesgos, entonces ya la dinámica va cambiando y las otras piezas del Lego van cayendo en su lugar. Bueno, ya me contaste que no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de situaciones que ponen en riesgo a las compañías, al negocio, a las personas, ¿no? Y cuando hablamos de estas cosas, me gustaría preguntarle a Diego, en su experiencia y con todos estos casos que has manejado y toda esta interacción, en las primeras 24 horas de un ataque, ¿cuáles son los errores más graves que comete la alta dirección? Ok, antes de empezar a dar la respuesta a tu pregunta, yo sí quería, lo que acaba de mencionar aquí mi colega es muy importante, porque muchos de los ataques no es directamente a la empresa, es a través de los proveedores. Entonces eso es lo que todo el mundo debe tomar en cuenta. Lo que acaba de mencionar es exactamente lo que está sucediendo en la realidad. Al CISO lo hacen a un lado y eso no es algo que no debe ser. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, imagínense, ustedes son todos son los CEO y de repente le dicen que hay un ataque y que la continuidad del negocio se va a ver comprometida. Pónganse en su lugar. ¿Qué es lo primero que hacen? Y es un error que cometen. Si ven que el ataque tiene algún correo o alguna manera para comunicarse con el atacante, es comunicarse una vez con el atacante. Hacerlo de una vez y tratar de empezar a negociar por miedo a que haya una ruptura en la continuidad del negocio. Y eso es un gran problema. Por ejemplo, cuando empiezan a dar comunicaciones a los clientes, accionistas, sin siquiera tener una información de qué esto es lo que pasó. O toma, por ejemplo, la decisión, y nos pasó en un caso, aquí en Panamá tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales y el decreto que regula esa ley te dice que tienes 72 horas para informar al ANTAI cuando sea un incidente. El tema es que no son todos los incidentes que tienes que informar, son los incidentes donde ha habido situaciones donde están expuestos datos personales. Y nos pasó una vez con una empresa que de una vez iba a informar, pero esa empresa no manejaba base de datos, de personas, de cédulas, de datos personales. Era simplemente documentos que tenían que ver con el ejercicio de sus funciones, que son servicios, nada que ver con datos personales. Y ya iba a comunicar, y hasta iba a hacer un comunicado de prensa. Esto sin siquiera tener la información real de qué fue lo que pasó. Ya después, ¿qué pasó? Hubo un ransomware, pero nunca hubo exfiltración de datos, porque se hizo la investigación debida. Entonces ya ellos iban a comprometer su reputación total sin siquiera saber dónde estaban, porque reaccionaron de una vez rápido para querer solucionar todo rápido. Y eso es un tema que he visto bastantes veces en los últimos incidentes que nosotros hemos atendido. Bueno, y de hecho tengo clientes, por ejemplo, que han llamado a la persona, ¿no? Se ha puesto más intenso el tema. Una pregunta, Diego, basado en eso, ¿qué tú recomendarías? O sea, en estos casos, ¿qué tú recomendarías? Mira, lo primero es buscar a una persona que ya haya tenido esta experiencia. Y les tengo que hablar con toda la realidad. No en todos los países del mundo te van a autorizar o te van a permitir que tú negocies con un atacante. Hay países que eso no se puede. O sea, estás hablando con un delincuente y negociando con un delincuente. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, los CEO tienden a empezar a hacer las negociaciones. Y cuando deciden hacer las negociaciones, lo hacen mal. Es el mismo CEO el que contacta al delincuente. Entonces, si el delincuente se da cuenta y el CEO le da el nombre verdadero y los datos verdaderos, eso termina en una extorsión. Y si estaba exigiendo un pago de X cantidad, ahora lo va a aumentar. Entonces, en ese caso, nosotros siempre recomendamos no negociar, pero si van a negociar, entonces busquen personas que ya tengan experiencia negociando. Pero bueno, siempre recomendamos no negociar, claro. Bueno, buenísima este caso. Empieza con fuerza este conversatorio. Hablando de gobernanza, Carlos, ¿qué debería ver una junta directiva para saber si la empresa está realmente mejorando en su preparación y en sus capacidades alineado a la ciberseguridad? ¿Qué tú nos recomiendas? Oye, ¿cómo debería ser ese escenario ideal? Al final, a mí, estando en el lado tecnológico, una de las cosas que yo a veces me cuesta entender es cómo para todo lo que no es cibernético, los procedimientos siempre funcionan y los tienen siempre en el primer lugar en su lista. Ajá. Para uno, por ejemplo, salir de la casa, ¿qué es lo primero que tú haces? Te aseguras que dejas la puerta cerrada. Sí. ¿Okay?
Es lo mismo en ciberseguridad, pero a veces nosotros no podemos hacer ese traslado de esa imagen que ya tenemos arraigada en nosotros, porque la seguridad es intrínseca al ser humano. El ser humano se protege, ¿okay? Pero en ciberseguridad a veces como que nos cuesta entender que ese mundo virtual es real, porque nosotros vivimos con esto conectado todo el tiempo. Entonces yo creo que ahí lo importante es que así como se miden los factores de riesgo en las reuniones de junta directiva, riesgos a nivel de reputacional, los riesgos que pueden ver en caso de una huelga, se incluyen también indicadores de riesgo desde la perspectiva de ciberseguridad. Eso es responsabilidad del CISO, pero también es responsabilidad del CISO de trabajarlo mano a mano con el CEO para que juntos establezcan ese tablero de riesgo donde el factor de ciberseguridad está intrínseco en ese tablero. Y ahí van a ir surgiendo, cuando cambia esa visión, ellos se van a ir dando cuenta que la ciberseguridad está prácticamente en cada uno de los procesos. Exactamente. Y ahí volvemos al tema de el negocio tiene que entender realmente cuál es su negocio, y valga la redundancia. Y a veces eso no se lo pregunta ni el CFO, ni el CEO, ni el CEO. ¿Okay? Las preguntas deben de ser, bueno, en el caso de que yo pierda la operatividad de mi negocio, ¿okay? ¿Cuál es el impacto financiero? ¿Cuál es el impacto reputacional? ¿Okay? ¿Cuál es el impacto regulatorio? Porque la mayoría de las empresas también a alguien le tienen que reportar. Sí. Cuando tú cambias ese discurso y comienzas a verlo desde esa perspectiva, la ciberseguridad brota como si fuera un manantial en cada una de esas discusiones. Y a veces eso no se ve en las mesas directivas. Entonces, yo creo que eso, es trabajar en función de riesgo e ir traduciendo cada uno el riesgo financiero, que obviamente al CFO se le van a pelar los ojos porque le va a interesar. El riesgo operativo, lo ves con el CEO, el riesgo a nivel de compliance, que lo ves con el grupo de auditoría. Entonces, cuando comienzas a hablar ese lenguaje, el tablero cambia completamente. Entonces, yo iría por ahí, pero vuelvo al tema de la primera pregunta. Uno tiene que dejar de hablar en función de cantidad de vulnerabilidades, cuáles son los parches que tengo que realizar o las tecnologías que tengo que implementar. Porque a veces también perdemos de vista que la tecnología por sí sola no resuelve nada. Si tú no eres una empresa madura en todo sentido de la palabra, la tecnología lo que va a hacer es exponenciar todos tus defectos, todas tus carencias, todas tus deficiencias. Entonces, creo que por ahí sería mi recomendación, tanto al CISO como a los miembros de la Junta Directiva, que comiencen a cambiar ese discurso, que lo transfieran a los riesgos y que esos riesgos también no quedan dentro del entorno de la organización. Porque también están las fronteras que lo tocamos en el punto 1. A veces lo vimos durante la pandemia. Al final, había empresas muy resilientes, pero su cadena de suministro no lo era. Y al final, la empresa falló, pero no falló por ella. Falló por sus suplidores, claro, por toda la cadena. Entonces, eso hay que incorporarlo también en la ecuación, porque lamentablemente vivimos en un mundo conectado y la debilidad de uno se transfiere al resto de la cadena. Sí. Así es. Diego, una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué debería existir hoy en una empresa para decir que está razonablemente preparada? Y esta pregunta quiero que me la respondas desde el entorno empresarial panameño, porque nosotros en Panamá tenemos una gran cantidad, la porción que tenemos nosotros de empresas pequeñas de menos de 20 empleados es muy alta. Entonces, no solamente estamos hablando de empresas de más de 100, 200 empleados, sino que en Panamá el 95, 98% de las empresas son de menos de 20 empleados y cada vez vamos a tener más pequeñas empresas, y esto lo estamos viviendo, un fenómeno mundial, ¿no? Empresas pequeñas que tienen un rol sumamente importante y que tocan a muchos usuarios en su hacer, y que necesitamos entender qué necesitan este gremio de empresas considerar para decir que, mira, estamos razonablemente preparados. Y por otro lado, si nosotros tenemos, ¿cuál es tu opinión con respecto a los simulacros? Porque está muy de moda ahora ese tema. Entonces, totalmente. Entendiendo estos dos ahora, cuéntame, ¿qué opinas? Ok, antes que nada, me gustaría poder explicar
que se están dando muchos ataques actualmente. Yo creo que todos tienen conocimiento de los ataques que se están dando en Panamá. Y muchos de esos ataques son totalmente prevenibles. Justamente mi colega Carlos acá acaba de mencionar sobre el lenguaje técnico. Sabían que se podía evitar muchas cosas si el CISO, en vez de usar lenguaje técnico, habla como un traductor, el lenguaje que todas las personas puedan comprender el impacto que tiene la ciberseguridad en la empresa. Eso es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo recomendaría siendo práctico, por ejemplo, para saber si la empresa está preparada o no para responder ante un incidente? Si tiene el manual de respuesta a este incidente. Un manual que diga, mira, automáticamente se dice que hay un incidente, se va a armar una mesa técnica, por lo menos de 2 o 3 personas, si es una empresa pequeña, de cómo van a atender el incidente. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? Cuando tienen el manual de incidente, que ya por lo menos tienen un checklist y pueden ir y tener como una guía de cómo ir resolviendo el problema. Pero de nada sirve tener ese checklist y saber esa guía o ese manual de respuesta a incidente si no lo hicieron pruebas, si no hicieron simulacros anteriormente. Porque es en los simulacros donde la gente se va a dar cuenta el fallo. Otra cosa que yo también quisiera agregar es que si tienen acceso a abogados, porque una empresa pequeña no tiene un abogado in-house, pero si tiene un abogado externo que maneje sobre evidencia digital, súmenlo cuando se está dando este incidente, porque hay temas regulatorios, hay temas que de allí pueden salir o demandas civiles o demandas penales, demandas laborales, hasta temas tributarios. También, obviamente, agregar el financiero para saber todos los aspectos financieros, cuánto están dejando de ganar, las pérdidas y poder tomar las mejores decisiones. Otra cosa, que un error, por ejemplo, que cometen mucho los CEO de las empresas, es que al ver que tienen un incidente y quieren resolver todo rápido, les piden que por favor agarren los backups y de una vez lo utilicen para tratar de tirar el problema que está, por ejemplo, si fuera un ransomware, porque no es el único ataque, y darle continuidad al negocio. ¿Y qué pasa si se hace de esa manera a lo rápido? Tú no sabes si tú tienes la persona todavía dentro en tu red y tu infraestructura. Vuelve y te cifra o vuelve y te saca la información o te compromete de otras maneras. Entonces, si vemos saber cómo una empresa tiene el conocimiento de que hoy puede enfrentar a un incidente de ciberseguridad, ya sea filtración de datos, ya sea un ransomware, que es el que está de moda, es primero tener el manual, segundo hacer los simulacros, tercero tener una lista de activos, tanto de los equipos de hardware como los equipos de software, porque para tratar de que la operación pueda llegar de manera más rápida, tú debes saber qué debes priorizar. Y si tú no sabes cuáles son tus aspectos críticos en la operación, ¿cómo tú vas a priorizar algo? Claro. Entonces debes tener conocimiento de qué tienes, pero todo esto acompañado de un grupo de personas. En el momento en que sea un incidente y el CEO tiene pleno conocimiento de qué es lo que está pasando, le va a entrar un estrés y muchas veces se nubla el juicio. Por eso no puede tomar las decisiones solos. Tiene que tener ahí al CISO, que es el estratega tecnológico totalmente. Tiene que tener a la persona que va a hacer todo lo que requiere el manual de respuesta a este incidente, de cómo se va a establecer, por ejemplo, primero, se da una situación, un servidor, una computadora, aislar la red. Luego, entonces, evaluar el impacto y tomar la decisión o no de apagar ese servidor. ¿Qué pasa? Esto es una discusión que siempre se ha ampliado. Muchas personas piensan, bueno, se dio un incidente, apaga todo de una vez. No puedes apagar todo de una vez. Pero ¿qué pasa? Hay veces en que sí te toca apagarlo. Entonces, no es todo absoluto, tienes que tomar la decisión. Por ejemplo, yo vengo del área forense y a mí me gusta poder recolectar todas las evidencias para poder preservarlas, adquirirlas, preservarlas y que tenga valor jurídico en Panamá. Por ejemplo, que cumpla con la cadena de custodia, con las leyes, con la parte procedimental del Código del Sistema Penal Acusatorio y todo. Pero muchas veces tienes que tomar una decisión de priorizar, salvar los datos que puedas salvar. Entonces, ahí hay una línea delgada que es la experiencia de las personas a las que te pueden ayudar a discernir para tomar las decisiones. Entonces, y eso está pasando en todo ese momento. Entonces, las personas a veces se nublan, toman decisiones como apaga todo o formatea todo, y ahí se te va información y valiosísima que, por ejemplo,
te hubiera servido para la tasación si tenías un seguro cyber, que después la aseguradora te va a decir, lo siento, pero para mí tú formateaste todo, o sea, ¿yo cómo voy a saber Sí, que en verdad tuviste? Entonces, ¿pero qué pasa? Muchas veces los CEO dicen, no apaguen nada. Entonces, porque hay que ver qué podemos hacer. Y entre que no apagues, y si es un ransomware que no es cifrado parcial, sino cifrado total, te está cifrando todo y tú no tienes garantía de que aún negociando y pagándole al extorsionador, vas a poder recuperar todos los datos. Entonces, tomar esa decisión en ese momento, ¿cómo se logra? Teniendo tu manual de respuesta a este incidente, pero sobre todo haciendo los simulacros y saber qué escenario es para cada tipo de ataque. Porque si es, por ejemplo, que se te llevan tus datos para venderlos o algo, si tú tomas decisiones de apagado o de desconectar cosas, se te van a ir evidencia digital para tratar de saber cómo fue que la persona entró, cuánto tiempo estuvo allí, o tratar de identificar a la persona y poner la denuncia penal respectivamente. Pero si es, por ejemplo, y ahí tú no vas a hacer un apagado total, a lo rápido, como decimos, un apagado duro, hard, que es desconectar de la parte eléctrica la computadora del servidor y no hacer el shutdown, porque esa es otra cosa. Muchas veces dije, bueno, vamos a apagar todo, vienen todo chévere y ponen shutdown. Y ahí están los scripts que te borra todos los rastros, todas las huellas, todos los registros del ataque. Entonces, todos esos temas que le estoy diciendo ya deben haber sido probados en un simulacro. Y esa es la importancia. Pero ¿qué pasa? Vienen los CEO y dicen, yo voy a perder un día mi equipo para hacer un simulacro. Eso a mí nunca me va a pasar porque yo no soy una empresa grande y que tengo información súper confidencial. No, están atacando a todo el mundo y cuando te das cuenta que tus operaciones, por no ser una empresa madura y no haber contemplado todo esto, se puede estar paralizada varios días. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que debiste haber tenido tu manual. Diego, mira, lo que tú estás diciendo es tan relevante que el 70% de las empresas de menos de 20 empleados que son atacadas desaparecen. Esa estadística está comprobada. Entonces, por eso este espacio es necesario para que conversemos y ahorita le damos el espacio a Carlos con una pregunta complicada, que es, si el presupuesto es limitado, que es uno de los temas candentes, siempre limitado, ¿dónde debería invertir primero esa junta directiva, ese líder, ese dueño de empresa, ese gerente general que tiene que estar mirando, y qué tan peligroso es avanzar en la transformación digital sin esa madurez en seguridad? Pero cuéntame primero, si tenemos poco presupuesto, ya Diego aquí hizo una disertación, ¿verdad? Pero bueno, si tenemos poco presupuesto, ¿cuál es tu recomendación? Mira, esa es una recomendación que como tecnólogo siempre es un harakiri, ¿okay? Porque yo siempre digo que lo último es tecnología. Ajá. Si una organización tiene que invertir, primero en la gente, después en los procesos y después, por último, la tecnología. Sí. Porque como dije al principio, de lo contrario, tú lo que estás haciendo, si inviertes en tecnología, es estás exponenciando, como crece la superficie de ataque, estás exponenciando el riesgo. Correcto. Entonces, y ahí voy un poquito a lo que comentaba Diego. Y voy a usar una anécdota. A mí, en una de las empresas donde trabajé, me tiraron el muerto, porque realmente fue así. Tú eres de tecnología, tú vas a ser el responsable del plan de ciberataque, el plan de respuesta ante ciber. Bueno, así que me lo dieron a mí. Y cuando yo comienzo a leer el playbook, me doy cuenta que ahí no había nada para mí. O sea, prácticamente todo era para el negocio. Entonces, el reto era cómo cambio el lenguaje. ¿Okay? Y entonces comencé a tener reuniones con los distintos CFO, CEO, etc. Que bueno, dime tú cuánta plata estás dispuesto a perder. Dice, ¿cómo? No te entiendo. Bueno, en el caso de un ciberataque, ¿cuánto tiempo puedes tener tus procesos críticos apagados? No tenía ni idea de cómo responder. Igual me fue el de cumplimiento. Desde la perspectiva regulatoria, ¿cuál es el impacto de yo tener la empresa fuera por un día? Y se fueron con sus tareas. ¿Okay? Porque al final, realmente ellos son los que van a definir el nivel de riesgo, los procesos críticos, y ahí entonces puedo entrar yo y decir, bueno, en esos procesos críticos, las tecnologías críticas son estas. Vamos a ver el nivel de madurez de esas soluciones. Vamos a ver el nivel de cumplimiento de esas soluciones. En función de eso, uno hace un plan de inversión. ¿Okay? Y así fue con cada una de las
de las distintas etapas, ¿no? Desde la perspectiva regulatoria, ¿cuál es el impacto de un ataque de ransomware? Eso va a incidir en nuestras licencias, eso va a incidir en nuestros seguros. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Ok, vamos a ver cuáles son los procesos críticos que pueden afectar ese pedazo de negocio y en función de eso vamos a planificar la inversión. Me estoy yendo a la parte Me tecnológica. encanta. Pero si tú no tienes entonces una organización madura desde la perspectiva de la gente, ¿okay? Si tú tienes un desorden a nivel de tus procesos, entonces tienes que volver A la base. a la base. Y ahí es donde a veces se pierde la discusión porque piensan que todo es invertir en tecnología. Y entonces esa discusión siempre nosotros somos los que perdemos. Porque cuando tú te pones a ver, bueno, ¿qué necesito para tener una empresa 100% resiliente o es una millonada. Y ninguna organización te va a dar esa plata. Pero si tú al final la enfocas en, primero, la gente, ¿qué necesito para que mi gente sepa cómo responder? Exacto. Que no tenga miedo a responder. Porque a veces, y es la triste realidad, le dan clic, no lo digo porque Es correcto. dale clic y dilo. El impacto del usuario. Porque es importante lo que mencionaba Diego del tiempo. O sea, mira, hubo un incidente hace muchos años, en el 2017, en el sector portuario con la cuestión de MERS. ¿Okay? En prácticamente minutos, toda la infraestructura de ellos a nivel global se contamina. ¿Okay? Tú no tienes tiempo para reaccionar. Y ahí también quisiera hacer una cuña con lo que mencionabas tú del plan de respuesta a incidentes. En el plan de respuesta, yo siempre hago la analogía, ¿a quién le gusta la Fórmula 1? Nadie. Bueno, Y también. cuando llegan a los pits, Ajá. ¿okay? En un segundo le han cambiado las 4 llantas, Sí. le han echado gasolina, le han limpiado el casco al tipo y el carro ya está de vuelta en la pista. Eso, imagínense el tiempo que le han invertido para llegar a ese segundo. ¿Okay? Ese es el playbook. Y ese playbook en papel es un adorno. Pero si tú lo ejecutas, tú vas a tener ese segundo o el tiempo que sea, que vas a tener la capacidad de reaccionar. Cuando entraba a la discusión esa de inversión, al final esa organización determinó, hay 2 variables en la parte de ciberseguridad que son siempre críticas, el recovery, el tiempo de recuperación y el punto de recuperación, el RTO y el RPO. Ajá. Uno significa cuánta data estás dispuesta a perder. ¿Okay? Y otro, en cuánto tiempo estás dispuesto a estar parado. ¿Okay? Cuando la organización entra en esa discusión, la parte económica, entonces toma sentido. Porque claro, si yo no puedo perder nada de información, bueno, está dispuesto a que vas a pagar una gran cantidad de plata para garantizar eso. ¿Okay? Pero si estás dispuesto a perder 30 minutos, un día, etcétera, entonces identifica cuáles son tus procesos críticos y refuerza esos. Y desde la parte de tiempo de recuperación, hay empresas que te dicen, yo no puedo estar fuera por ni un minuto. ¿No? Eso, redundancia y inversión. Pero si tú estás dispuesto a perder 24 horas en el sentido de recuperación y tienes los procedimientos y los procesos lo suficientemente maduros para irte a trabajar manual, porque tienes que invertir una fortuna si Claro. tienes esos procesos que te garantizan que por ese tiempo deja tu departamento de TI a que haga su trabajo y recupere. Así que es por ahí, ¿no? La inversión va amarrada a tu riesgo. Y ahí es donde el CISO tiene que trabajar con la junta directiva para poder determinar las prioridades. Quizás cuando tú identificas el nivel de riesgo este año, el nivel de riesgo también es importante mencionar que cambia así como cambia la tecnología. El nivel de riesgo hoy es distinto dentro de 6 meses o es distinto al de hace un año. Entonces, enfoca tu presupuesto en lo crítico de hoy y después vas viendo que tienes que invertir para cómo van evolucionando esos riesgos o los nuevos que van surgiendo. Así que plata siempre hay. El tema es dónde tú la vas a poner. Y ahí el CISO tiene la obligación de, como decía al principio, estar dentro de la ecuación, porque quizá va a ser más fácil decir, bueno, yo tengo que invertir en una planta nueva porque tengo que producir nuevos productos más rápido. Claro. Eso es bien fácil verlo. No es fácil ver, pero yo tengo que invertir también
en nivel de seguridad para que esos productos al final y la cadena de abastecimiento no va a incidir en que esa planta nueva que estoy poniendo me quede sin funcionamiento porque no consideré del diseño la parte de ciberseguridad. Así que no sé si contesté tú. Súper bien, súper bien. Ahí lo que me quedo también con lo que decía Diego de encontrar los aliados correctos, porque cuando tenemos empresas pequeñas que no son tan grandes, yo tengo que saber quién va a ser ese equipo que yo voy a tener a mi disposición, haberlo presupuestado, saber si está a mi alcance o no está a mi alcance, cómo lo contacto y que se sume a mí para yo poder entonces dar una respuesta ante estas situaciones, ¿no? Que por lo que hablábamos antes del riesgo grande. Yo recuerdo muchas conversaciones donde yo decía, bueno, pero ¿qué impacto tiene si nosotros hacemos esa inversión? ¿Qué impacto tiene en el negocio? Entonces, a veces, algunas empresas no han podido tomar esas decisiones por desconocimiento. Oye, si tú me dices que un día out son $2 millones, invertir $5.000, $10.000, es nada al lado de ese concepto que estamos hablando. Pero si yo desconozco que el impacto en mi negocio de un día out es ese, pues entonces no puedo tomar la mejor decisión. Y por otro lado, entender cuál es mi plan B. Si en este caso yo tengo un shutdown, ¿cómo me voy manual? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo facturo manual? ¿Cómo entrego manual? O sea, todo el simulacro para poder operar en dependencia del tamaño de la empresa. Pero fíjate, ahí es donde yo te decía, perdón que te interrumpa, que se va la luz, ¿ok? Que aquí pasa a seguir. Sí, nos pasa, sí. La empresa sigue. O sea, los procesos en la mayoría están ahí. El tema es que cuando lo transfieres al mundo de la ciberseguridad, entonces te quedas como en el aire, Ajá, porque no lo has probado. exacto. Pero al final es lo mismo, un desastre, no importa si es porque se te dañó una maquinaria, porque hay una huelga, porque hay un problema eléctrico o por un problema de ciberseguridad, cambia un poquito la metodología de solución, pero al final la empresa tiene que estar preparada para enfrentar esos what if y esas situaciones no predecibles. Muy bueno. ¿Me permites? Sí, Es claro. que la respuesta que ha dado Carlos es esencial, porque es primero invertir en las personas. Mira, en empresas pequeñas no tienen a veces recursos porque están en emprendimiento para poder costearse seguridad, con un buen nivel de seguridad a nivel empresarial. Pero si se preparan a las personas, porque siempre el eslabón más débil en los incidentes de ciberseguridad Las personas. es la persona. Empezando por allí, ya tiene un buen plan, pero si además prepara, por ejemplo, a la persona que de TI, que no sabe de ciberseguridad, pero lo prepara en ciberseguridad, créeme que pueden buscar herramientas y metodologías accesibles, pero es con conocimiento. En la mayoría de los casos que hemos visto, se pudo haber evitado totalmente. ¿Cuándo no se puede evitar? Cuando tiene una herramienta que está confiando en un proveedor y tiene una vulnerabilidad que le explota. Ahí puedo decirte, ok, pero ahí tienes que aplicar los métodos para el DRAS, el Disaster Recovery, tienes que aplicar todos los planes de contingencia que tienes. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los casos se pudo haber evitado por la persona. Fue la persona que le dio clic, fue la persona que el ETI que sabía que estaban pasando incidentes de ciberseguridad por alguna situación X y lo vio como desconocimiento de que esto no me va a pasar a mí. Entonces, lo que dijo Carlos es esencial. Primero es la persona y más sobre todo en empresas pequeñas. Se pueden evitar muchos de estos desastres con conocimiento, pero sin conocimiento. Personas, procesos y tecnología. Ese es el orden. Bueno, ahora abrimos las preguntas a las personas que están acá, al resto del equipo que está por acá y también al público de lo que les gustaría preguntarle a nuestros panelistas que están por acá, a nuestros conferencistas. ¿Preguntas? Una pregunta. Claramente yo vengo de la parte comercial en tecnología, entonces digo mucho esta parte de que es más uno como comercial, cuando uno va a ofrecer, qué ofrezco, qué vendo, y la verdad es que el mundo de ciberseguridad es demasiado amplio. Si uno quiere buscar invertir, uno nunca acaba. ¿Okay? Entonces mi pregunta es, cuando una empresa va a decidir en qué invertir, lo habló muy bien Carlos, uno tiene que primero medir riesgos, después ver dónde invierto. Pero hay ciertas cosas que son muy básicas que definitivamente todo el mundo tiene que tener punto. O sea, eso no tiene discusión, son como las bases. Y hay veces que muchas empresas, especialmente las pequeñas, ni siquiera tienen esa parte. Entonces, ¿cuál dirías que son los must-haves básicos que tiene de cualquier empresa sin importar el riesgo, sin importar... Porque creo que ahí todos pueden arrancar, ver si tienen eso para empezar y después ahí ven hasta dónde quieren llegar. Ok,
si es una empresa pequeñita, por ejemplo, y tiene su servidor de correo en la nube o algo, ponerle doble factor MFA. de autentificación. Esto que le estoy diciendo es, por favor, a todo lo que nos está escuchando, Sí. habilítenlo para todo. Y, por favor, no cometan el error, porque hay plataformas que te dicen, ¿quieres confiar en este equipo? Y te da un plazo como de 90 días, ese certificado de confianza en el navegador. Ponle que no, porque después te pueden secuestrar la sesión y pueden entrar directamente. Entonces, siempre aplique el doble factor de autentificación. Ya con eso te digo algo básico que vas a evitar muchos problemas. Otra básica que les gustaría. Mira, enfocado a las pymes, porque a veces, y entiendo el tema tuyo, el pyme es el alto riesgo Claro. aquí en Panamá. Sí. Y ahí creo que hay dos cosas que van a estar sucediendo. Por un lado, las empresas grandes, y aquí me voy un poquito por la tangente a tu pregunta y después vuelvo a ella. Las empresas grandes van a comenzar a exigir que las empresas que son parte de la cadena de abastecimiento o el supply chain cumplan con requisitos mínimos de ciberseguridad. Así es. Eso ya pasa. Nosotros, por ejemplo, a todos nuestros proveedores le enviamos un cuestionario que tienen que llenarlo donde se mide si tienen un CISO, si tienen procedimientos de disaster recovery, si tienen procesos de parchado, etc. Y los que no, pues van al final porque los procesos críticos no van a ser proveedores. ¿Okay? Entonces, digo eso porque muchas de las pymes son proveedores. Entonces, tienen que comenzar con los foundation, equipos actualizados y no pirateados. Aquí la piratería de software sigue siendo alta, ¿okay? Porque tú ahí abres a vulnerabilidades. Totalmente. ¿Okay? Si tú al final no quieres o no puedes tener un personal de TI, pues contrata un servicio para por lo menos garantizar que tu parque tecnológico, tu inventario tecnológico esté actualizado. Y no estoy hablando nada más de hierro. Aquí te puedo apostar que todavía hay muchos pymes que tienen Windows 10. Y Windows 10 hace 2 años dejó de estar, sí, 2 años casi, de dejar de estar soportado por Microsoft. Y eso es un alto riesgo. ¿Okay? Entonces, creo que eso es fundamental. Y por el otro lado, educar a tu gente. Y educar, tú mencionaste, Diego, no es caro. O sea, hay plataformas gratuitas para capacitar a tu personal en lo básico. Interpretar un correo de phishing, ¿ok? Qué hacer y qué no hacer a la hora de navegar por la red. ¿Okay? Aquí yo te puedo apostar que la mayoría de los pymes no tienen controles que te lo puede dar un proveedor. Tigo, Cable, el que sea, de control de navegación. Y se meten a marca.com a ver los partidos de fútbol, se meten a todas esas plataformas que están llenas de malware. Okay. Entonces, imagínate, no tienes un computador actualizado, no tienes un antivirus, no tienes doble factor de autenticación, y estamos hablando de las cosas básicas, y tienes una navegación completamente abierta, persígnate. Porque por ahí va a entrar de todo. Entonces, sí, no, porque es la realidad, ¿no? Entonces, son cosas muy básicas, pero ahí necesitas a alguien que les ayude. Y hay mucha gente afuera que hasta lo hacen for free. Comunidad Hoyo, hay muchas organizaciones que se encargan de dar esa capacitación. Pero mira, ahí como para completar lo que dice Carlos, ya no estamos tan dependientes de otros. Con un buen prompt, con AI, pidiéndole las referencias, tú puedes construir una base para trabajar estoy hablando de una empresa pequeña de one person. Con un buen prompt, quiere decir, con una pregunta bien estructurada de tu objetivo en cuanto a poder hacer tu manual draft, mándame una referencia. Ahí te vas a encontrar y te sorprenderás de ver que ya existe, como dice Carlos, una referencia para trabajar. Existe una referencia para entrenar a las personas y te sorprenderás de la cantidad. En YouTube hay videos del tema, porque hay mucha gente que quiere ayudar para que en general podamos estar a ese nivel. Y por otro lado, existe una oferta de mercado para tener soluciones de servicio en tecnología. Desde la tecnología que tú adquieres física, lo que es el hardware como tal, hasta su soporte, de empresas que tienen la estructura, que tienen el músculo, entonces te pueden ayudar para que tú empieces de una forma segura, por lo menos no pongas en juego
este tema de la seguridad para una empresa, sobre todo que está iniciando. Sí, yo quería agregar algo. Yo veo en muchas empresas que separan la parte jurídica de la parte técnica. Buen punto. Y lo que dijo Carlos es, Perdón. cuando tú tienes el inventario de hardware y el inventario de software, tú vas a saber realmente en toda tu empresa si hay computadoras que están usando software pirata, porque ese es un delito de propiedad intelectual. O sea, además de que te hace vulnerable tu red y tus sistemas, también son delitos que se están cometiendo y la gente no lo ve. Y en las empresas pequeñas eso sucede mucho. Entonces de repente un día aparecen empresas dicen está usando mi software sin la debida licencia y te van a hacer pasar de verdad un mal rato en la Fiscalía Superior de Delitos de Propiedad Intelectual y de Seguridad Informática. Buen punto. Entonces, hay que, sobre todo esto pasa mucho en las empresas grandes que tienen Sí. todas sus divisiones, pero no hay que separarlas. Y bueno, hay muchas recomendaciones que tú puedes tener de diferentes organizaciones. De la inteligencia artificial, una herramienta que si la sabes usar, de verdad que te va a resolver muchas cosas. Pero ojo, también se equivoca. Sí, claro. Mucho data ahí. Sí, No. es En cuanto a las consultas. exactamente. Entonces, este tema es muy importante que por favor todo el mundo lo valore. No esperen a que les pase un incidente para tomar las acciones, se los pido. Ahora, de todo lo que ustedes pueden extraer de aquí y sintetizar de nuestro conversatorio, busquen la manera de aplicarlo a sus negocios, a donde ustedes trabajan o a las empresas que ustedes tengan. Porque si ustedes van a esperar a tener que pase un incidente para aprender la lección, créame que les va a costar bastante. O ni se van a muchos casos ni siquiera se van a poder recuperar. Sí. Yo lo que le quería era comentar cómo esto puede llegar a incluso a un integrante del equipo, trabajado en Marx, y eran altos funcionarios que tenían la sede aquí, pero como Marx tenía la sede aquí, pero eran regionales. Se robaron la información de, no sé si era de recursos humanos o de la empresa que les ofrecía el servicio legal, la de doble letra, y a mí ya me intentaron secuestrar. Y el perfil, y nosotros, ¿qué nos vamos a imaginar que tenía que ver por el lado de la empresa? Y lo que se descubrió al final, se encontró todo, era un grupo todo combinado, era panameño, habían de la capital chiricana y colombiano. Resulta ser que había pasado una situación similar, no me acuerdo si era en Nicaragua, no me acuerdo en qué era que de Centroamérica, también a un alto ejecutivo de Marx, y era el perfil de dos padres profesionales, hijo único, y acá también era un padre profesional, hijo único, el extranjero, y resultó ser que se robaba la información, o sea, del recurso humano o de la empresa legal. Entonces era especialista para ver analizar el perfil y hacer el secuestro. Entonces te puedes imaginar hasta dónde puede llegar eso. Por suerte no pasó nada, mi hija se hizo todo, la PTJ en ese momento, no sé cómo se llamaba, la de IJ, no sé, se siguieron todos los canales, pero fue que enseguida el CEO, que era un danés, o sea, aparte quería mucho a mi hija, el hijo no puede ser, entonces dio el caso similar, se compararon exactamente igual y se descubrió por nada. Sí, sí quiero, tú tocaste un tema y creo que es importante. Hace rato hablamos de la ley 81 de protección de datos personales, ¿no? Y creo que a veces no nos damos cuenta de todos esos cambios a nivel de la legislación y hacemos muchas cosas que ahora son tipificadas como delitos. Nosotros desde el 2013 que Panamá firmó el convenio de Budapest, ¿okay? Que fue actualizado creo que el año pasado, y no, ahí tú sabrás mejor los números de leyes que yo, porque ahí me pierdo, pero ya ahora hay una gran cantidad de situaciones que antes no estaban tipificadas como delitos, que ahora lo son, que tienen que ver con el bullying, con toda la parte sexual. Entonces, hay muchas cosas que es importante también que las organizaciones entiendan, porque un correo que salga de una computadora de una organización y que vaya en contra de esas normativas, también representa un riesgo legal para las empresas. Entonces, mientras, por eso siempre voy a las personas, si tú estás claro del entorno legal
tú estás a cargo, tú estás al tanto del entorno regulatorio de tu organización y tú por el otro lado estás también al tanto de los riesgos que tu organización pueda enfrentar, porque eso también creo que es importante. Uno debe hacerse la pregunta es que, bueno, mi negocio, ¿en qué contexto está? Porque a veces uno piensa, no, que yo soy intocable, porque ¿quién se va a fijar en mí? Bueno, quizás acá tú usaste un ejemplo. Se fijaron en ti no por tu hija, sino por la empresa donde trabajaba tu esposo. Entonces, a veces uno no se da cuenta que para quizás querer golpear a uno de los grandes, te van a usar a ti como instrumento. Sí. Entonces, eso tiene que entrar en las discusiones de junta directiva, entender el contexto y ver también eso como parte del nivel de riesgo. Y ahí también te quería comentar a ti, Isaac, ¿no? Todas las computadoras de Windows, todas tienen el disencryption por defecto. ¿Okay? Yo me pregunto cuántas pymes lo utilizan o no lo utilizan, en particular en los laptops, ¿no? O sea, y ahí están computadoras con toda la información financiera de la empresa dando vuelta arriba y para abajo en cafeterías, etcétera, y si se pierden, por eso que quiebran. ¿Qué porcentaje dijiste? 70%. 70%, ¿ok? Porque al final no tomaron medidas que, para colmo, son gratuitas. De backup. Mira, Carlos, y un punto importantísimo, porque parece que nos estamos dando un punto importantísimo con los proveedores. Tú le haces la solicitud para que haga las propuestas, tú le envías una serie de preguntas. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta el proveedor cuál tú debes escoger para que te dé el servicio. Eso es importantísimo. Y yo, por ejemplo, siempre dudo, y eso que yo soy perito informático y he estado en los procesos más importantes en Panamá, cuando yo escucho a un perito hablar con puros términos técnicos ante un juez, ya yo sé que él no sabe. Entonces, si una persona que va a hablar o a ofrecer un servicio y si tú no eres técnico y entras en el lenguaje técnico, te empieza a hablar así, yo desconfío. Yo prefiero las personas que saben traducir los términos, claro, y cómo explicarlos, sobre todo a la junta directiva. Hemos visto mucha deficiencia en personales de grandes empresas que no saben cómo pedir las cosas, no saben transmitir, y al no hacerlo no obtienen los recursos que requieren para algo, y se forma entonces toda una cadena de desastres. Y muchas veces los problemas vienen por donde ustedes menos lo piensan. Pero bueno, y en temas de evidencia digital, siempre hay que tener a la persona que sabe cómo adquirir y preservar esa evidencia para luego ser analizada y luego ser sustentada en un juicio, independientemente del proceso, si es civil, penal, laboral, en el que sea, porque muchas veces los ataques vienen de adentro. Sí. Y a la gente se le va eso. De hecho, el negocio ahora es ransom as a service. Entonces, si una persona adentro sabe que hay vulnerabilidades, huecos, y lo conoce y quiere plata, porque ahora la gente no quiere trabajar duro y esforzarse, sino las cosas rápido, así, ganadas de la nada, les da por contratar este tipo de servicios. Entonces, muchas formas de poder saber quién fue es analizando de manera forense todos los registros, análisis, hacer la línea de tiempo y, bueno, utilizar programas forenses para poder hacer ese análisis, documentar y luego entonces poder presentar las conclusiones e identificar quién fue la persona. Pero esto es un solo caso. Hay muchas formas como se pueden dar estos tipos de incidentes de ciberseguridad. Por eso, volviendo al tema, lo que le mencionó Carlos, sobre cómo escoger a sus proveedores, incluso para las pequeñas empresas, si se da un ataque y usted quiere tener un proveedor externo porque no tienen a alguien interno para poder atender todo esto, hagan las preguntas correctas. Tienen inteligencia artificial, apóyense. No siempre la inteligencia artificial te da los mejores consejos. Pero Ahí vi un meme del tipo dice, oye, este hongo se puede comer. Que sí. Y después está el tipo todo muerto y dije, bueno, creo que me equivoqué. Tenía razón. el PROM, siempre Entonces, el PROM. Pero es importantísimo la inteligencia artificial ahora y en el futuro también lo va a hacer. Así que si ustedes saben y aprenden de inteligencia artificial, van a poder hacer los prompts requeridos para ello. Y créanme que estamos viviendo un momento de transformaciones. No tienen que esperar a que se dé una obligación regulatoria para hacer los cambios. Como dijo Carlos, tienen que conocer la parte regulatoria, dónde están,
porque les puedo dar un tip, por ejemplo, desde ahora. Yo lo había mencionado en un evento también de AmCham anteriormente. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Estados Unidos, en un futuro va a pedir a sus proveedores que todos sus certificados de criptografía tienen que estar alineados con criptografía post-cuántica, que es la FIP 203, 204 y 205. Ahí sí hablo un poquito técnico, lo sé. Pero ¿qué pasa? Si ustedes están y saben las regulaciones que vienen, si ustedes empiezan a hacer ese proyecto poco a poco, a hacer las transformaciones, no le va a ser un golpe duro cuando lo tengan que hacer. Asimismo, la ciberseguridad. Si ustedes quieren ser proveedores, miren, hay empresas que contratan solo proveedores que tengan de verdad una ciberseguridad, porque los ataques ya no se hacen directo, por ejemplo, a un banco, se hace a través de los proveedores, de las terceras personas y del personal del banco. Entonces, yo quería mencionar esto, lo que explicó Carlos sobre las preguntas que le hacen a los proveedores, muy bueno, y algo que ustedes deben hacer, y se pueden amparar mucho con la inteligencia artificial. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay un... Yo sí quería, antes de despedir la sesión en línea, Nigel Romero pregunta, en organizaciones donde el correo electrónico sigue siendo uno de los principales vectores de ataque, ¿qué buenas prácticas recomiendan para equilibrar la continuidad operativa con la seguridad cuando los usuarios solicitan liberar correos en cuarentena o agregar remitentes a las listas de confianza, especialmente si el sistema los marca como primer contacto, phishing o suplantación? Y en estos casos, ¿qué nivel de participación debería tener la alta gerencia para evitar que la presión operativa debilite los controles de seguridad? Mira, Nigel, ¿no? Sí. Arias Law. Esa situación me ha tocado vivir y realmente no es que es difícil, pero volvemos al tema de hablar con las áreas involucradas, que normalmente son las áreas operativas o comercial, porque ese correo probablemente tiene un componente operativo o un componente comercial con el negocio, de entender el nivel de riesgo. En la mayoría de las pymes que tienen servicios de correo, los correos no están configurados correctamente. Entonces, si una plataforma de anti-spam bloquea ese correo, es por algo. Seguramente porque traía un archivo con una terminación prohibida, un ejecutable, etcétera, o probablemente tenía URLs incorporados en el texto, o probablemente la configuración de su correo electrónico no cumplía con las normas mínimas de seguridad. Entonces, ahí normalmente lo que nosotros hacemos es, desde el área técnica, hablamos con, por ejemplo, si ese correo viene o está asociado con una transacción comercial, hacerle ver al destinatario el nivel de riesgo de ese correo, que por favor nos dé el contacto de la empresa que lo envió para hacerle ver el por qué su correo fue bloqueado, explicarle en el caso de las políticas de la empresa receptora, mira, es que ese tipo de información no se puede mandar por ese medio, o tienes un problema a nivel de correo que recomendamos que tú lo corrijas porque vas a tener ese tipo de problemas con otras organizaciones, ¿no? Y si el correo es urgente, porque pasa, entonces el personal de seguridad puede hacerle un escaneo al correo, validar efectivamente que el correo no representa ningún riesgo. Si hay algún adjunto que lo representa, pues simplemente lo bloquea, pero después el correo se lo pasa al destinatario, ¿no? O sea, siempre hay un camino para llegar a la meta. Lo que uno no puede hacer es dejarse presionar por irse por el camino corto. De hecho, no sé si te contesté, Nigel. bueno, yo sí quería agregar un caso real y justo de lo que explicó Carlos. Uno de mis primeros casos como perito informático hace más de 11, 12 años, no me acuerdo cuándo fue. Exactamente. Dijo que ya estoy separando. Exactamente. Por saltarse todo este procedimiento que dijo Carlos, quisieron darle validez a un correo que no tenían que haberle dado la oportunidad de que lo recibiera la persona por no querer cumplir con todos estos procesos. ¿Qué pasó? Era un phishing expedition. Era un spear phishing, era un phishing dirigido. ¿Qué sucedió? Era un proveedor de Miami que le estaba cobrando un crédito a una empresa aquí en Panamá. Se hicieron los cambios, no siguieron los procedimientos que dijo Carlos, siguieron las conversaciones a otra persona que no era supuestamente del proveedor, y al final le pidieron los cambios de las cuentas bancarias, que ya no pagaran a esta cuenta, sino pagaran a otra cuenta, porque se metió en la conversación,
Y al final, ¿qué sucedió? La empresa de Panamá pagó a la nueva cuenta bancaria sin seguir todos los protocolos, incluso de cambio del perfil del cliente, que ni siquiera validaron. Y todo empezó por saltarse los procedimientos que te dijo Carlos. ¿Qué sucedió después? El proveedor vuelve y lo contacta. Oye, no me has pagado, pero ¿cómo? Si yo te pagué. Mira, si ese no soy yo. Bueno, me contratan. Pero ojo, no me estoy vendiendo. Créanme que no lo hago por venderme. Tuve más ese comentario de que me contrataron. Cuando se hace el análisis forense con la línea de tiempo, y no solamente del computador y del correo, sino de los mensajes de celulares, de WhatsApp y de diferentes personal de la empresa, caímos en cuenta que hubo una conversación que se empezó con un funcionario de ese proveedor de Miami y que continuó por correo electrónico de los delincuentes. Y pudimos darnos cuenta que en verdad fue alguien interno de ese proveedor el que había hecho todo el cambio utilizando correos que no era, pero que se les permitió recibir aquí a la empresa. Y ahí fue donde se hizo ese robo de dinero, por decirlo así. Ajá. Y se pudo demostrar que era un tema de responsabilidad allá. Pero todo cómo empezó, por querer decir, no, este es de confianza y no validar por qué este correo te está diciendo de que tiene algo de ciberseguridad y que está en cuarentena o por las razones que sea. Y todo por evitarse los procedimientos que dijo Carlos. Mira, el otro día estuvimos en una mesa, ¿no? Conversando varios empresarios y demás. Y, por ejemplo, yo le decía, para nosotros como compañía, como Rico, tenemos este tema de entrenamiento a muy corto plazo, ¿no? Antes, vamos a suponer, tú te entrenabas 2 veces al año, ahora estamos hablando trimestre, yo creo que pronto vamos a tenerlo mensual, ¿no? El punto es que la forma en que uno entrena a las personas es súper relevante. La forma en que nosotros nos entrenamos es una forma muy visual, como de situacional. Está pasando esto, tú recibes esto, casi que es un simulacro, pero en una película, ¿no? Claro, entendería, es complejo decir, vamos a hacer esto en todos lados, ¿no? Pero es tan relevante esa forma de entrenar que cuando uno enfrenta la situación, uno vuelve a ver el video y la cosa y dice, por aquí no, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser humano que ha vivido su vida siempre de historias. Entonces, querer entrenar a alguien de texto es muy difícil para estas situaciones. Entonces, mi recomendación es que pensemos cómo llevar ese entrenamiento a historias, ya sea, lo tengo en un texto, cómo me lo pones en una caricatura, que la gente la vea y recuerde la caricatura. Y en esa conversación me dice una ejecutiva de un banco importante en Panamá, oye, nosotros lo hacemos con videos usando al mismo personal nuestro. Entonces agarran al mismo personal como si fueran actores, ve qué chévere. Y el equipo de marketing creo que es el que le hace los videos tipo reel. Así, oye, mira, llegó, en el caso de ellos, tema de ética, ¿verdad? Por ejemplo, hey, mira, que se me olvidó la cédula, pero tú me conoces, tal cosa, ¿no? Entonces, como que, ¿qué va a hacer esa persona que debe atender al cliente que no cuenta con la información completa para un trámite, por ejemplo? O, en este caso, los temas de seguridad, ¿no? Me llegó un correo, pero ese correo yo tengo que verificar, lo verifiqué o no. Y es una recomendación de que si no tengo los recursos para tener toda esta infraestructura a nivel de una compañía ya robusta, si soy una compañía robusta, ¿puedo hacer una iniciativa como esta? Oye, evaluémoslo. Por otro lado, porque me va a ayudar a mí como empresa a que las personas puedan estar más preparadas. Y si las personas pueden estar más preparadas, adivina qué va a pasar con los incidentes. Van a bajar. Porque está demostrado que el principal, por donde primero entra, es por la gente. Y ahora hay un riesgo también grande que es que una vez se meten en tu compañía, los tiempos de permanecer allá adentro, explorando a ver cómo te van a atacar, cada vez son más grandes. Yo te estaba leyendo que están casi están llegando a los 2 años de permanecer explorando más de 200 días, ¿no? Metidos ahí dentro, viendo, entrando, buscando quiénes son los usuarios clave, cuando no tienen todavía el pez gordo, de verdad, lo que están buscando, los millones que están buscando, van a seguir ahí metidos y están ahí metidos. Entonces, entrenar a las personas creo que es súper relevante. ¿Alguna otra pregunta para ya ir cerrando? No han hecho otra. Solo tengan presente que con la inteligencia artificial no solamente es para los buenos, Sí, eso es un buen. también para los malos. Así Nada es. más le doy ese tip. Para cerrar, ¿algún comentario de cierre, Carlos y Diego? Yo quiero hacer una pregunta y también a los que están virtualmente. Si pueden thumbs up o levantar la mano, ¿quiénes le han dado clic a un phishing?
A ver, seamos sinceros. ¿Alguna vez? ¿Quiénes le han dado clic a un fish? Sí, 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 sí. No que No que recuerdo. Mira, gente, O sea, la realidad es que probablemente, ustedes lo dijeron, no que recuerdo, Así es. pero seguro, o que te hayas enterado. Pero la realidad es que todos hemos caído. Todos hemos caído. Y si nosotros, que entre comillas, dominamos y conocemos el tema, que imagínense el resto. Ujú. Así que vuelvo al tema de People's Process and Technology, que tenemos que invertir en la gente. Eso es lo primordial. Ellos son nuestros primeros firewall, ellos son los que protegen nuestra empresa, ellos son los que protegen nuestros datos. ¿Sí? Invertir en eso ayuda a no tener que invertir en tecnología. Exacto. Así es. Así que recuerden People, Process, Technology. Trabajemos en los dos primeros, después la parte de tecnología va a ser mucho más fácil. Diego. Bueno, les diría que ser otros y paranoia 10, pero la vida no es así. Entonces, nada más que miren lo que está pasando en Panamá estas últimas semanas. Justo lo que menciona Carlos, han hackeado a los grandes centros de inteligencia de de todas las potencias del mundo. Han hackeado a muchas personas con mayor capacitación de ciberseguridad. Entonces yo les diría que por favor tomen en serio este tema de la ciberseguridad, tomen en serio lo que está pasando en Panamá y protéjanse, protejan a sus familias, protejan a su entorno, conciencia total y sobre todo educación continua en este tema. Como dijo Carlos, personas, Salud. capacitación a las personas, procesos, tecnología, y yo agregaría respaldo, redundancia y capacitación, capacitación y capacitación. Y los simulacros que también son. Ah, y los simulacros, sí, sí, sí. Hacer el manual y todo lo demás. Bueno, con esto cerramos el conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias. Le damos desde el Comité de Innovación, mi persona, Hitor, nuestro vice chair, y hasta el próximo espacio. Muchas gracias.